De regreso a su programa Criterios. Nos complace mucho tener hoy la presencia de Claudio Fermín, político experimentado en Venezuela. Gracias, Claudio, por haber aceptado la invitación. A ti muchas gracias, Germán, por esta oportunidad y saludos a toda la audiencia. Claudio, lo que tenemos en este momento presente es el diálogo. Creo que hay de ambas partes la posible necesidad de que el diálogo se restituya, pero ¿por qué hasta ahora ha habido tanto inconveniente en que eso fluya de manera natural? ¿Qué crees tú? Una de las secuelas del sistema polarizado que comienza o nace con el cuidado del elector por su voto. Yo pienso que la polarización comienza a alimentarse con la economía del voto. Yo no quiero perder mi voto. En consecuencia, pues yo trato de buscar cuál es el eje más fuerte del que yo defiendo, bien sea el gobierno, bien sea la oposición. Pero luego esa polarización, Germán, va desarrollando su propia cultura y ha llegado a un punto muy preocupante. Hay gente que cree del lado del gobierno que si no existiese la oposición el país iría mejor. Y hay gente del lado de la oposición que cree que si el chavismo no existiese, Venezuela sería mucho mejor. Pero eso no es una consecuencia natural de las diferentes visiones de país que tenemos los venezolanos. No pienso. Pienso que estos extremismos de creer que el exterminio del otro es un prerequisito para la salvación del país, yo creo que es una deformación, es una desviación muy grave del concepto de convivencia humana, del concepto de nación. La nación implica, entre otras cosas, la cohabitación, coexistir, convivir. Así que dentro de esa tesis del exterminio del contrario, se van desarrollando lealtades, se van desarrollando espíritus de cuerpo, y aquí hay muchísima gente, al menos es lo que yo percibo y cada día lo percibo y lo protesto más, hay mucha gente que para tener el respaldo incondicional de sus seguidores, lo alimenta con el odio al contrario, lo alimenta con la repulsión del competidor. Así que pienso que eso es una de las cosas que convierte al diálogo en una mala palabra. ¿Cómo se le va a ocurrir a fulano hablar con aquel que es un tal por cual? ¿Cómo se le va a ocurrir a mengano hablar con aquella que es una no sé qué? Entonces, esta especie de careo oculto, de tener aprehensión deliberada hacia otros venezolanos, en el fondo es un acto demasiado precario por lo siguiente, porque si yo siento que tú me representas de manera absoluta, si yo me siento tan identificado contigo, para no nombrar a nadie ausente en esta mesa, pues no tengo tanta necesidad de dialogar contigo, yo me siento muy identificado. El diálogo en esencia es una necesidad de aquellos quienes tienen diferencias, de aquellos quienes deberían encontrarse. Claudio, ¿cuál es el centro real que nos exige dialogar? Bueno, en primer lugar, los problemas económicos, Germán, son muy severos, los problemas de convivencia y de inseguridad son muy graves, pero también somos una nación. Nuestros hijos estudian en los mismos liceos, nuestras esposas compran en el mismo automercado, de tal forma que eso de querer liderizar un país como si un país fuese una secta, como si fuese mi secta, mi logia, me parece completamente inapropiado. Nosotros estamos obligados, por encima del fracaso de la primera tanda de diálogo, que yo creo que fue un desastre, porque se llegó a poco, casi nada, hay que entonces utilizar esa experiencia y evaluar, bien sea los interlocutores, bien sea el contenido del diálogo, bien sea... mira, aquí incluso se llegó a sobredimensionar las expectativas que se le inyectaban a la gente. Se llegó o se ha llegado a una cultura de la inmediatez. Cada quien le está prometiendo a sus seguidores todo ya. El gobierno le ofrece a sus seguidores, a los más radicales, que aquí no va a haber elecciones. Y ciertos sectores de la oposición le ofrecen a sus seguidores, los más radicales, que Maduro va a salir mañana por la tarde. Entonces, bajo esta cultura, que es una falsificación de la realidad, tiene que imponerse la sensatez, tiene que imponerse la racionalidad, y la gente con sentido de las proporciones tiene que sentarse a conversar. Permíteme solo un agregado, yo califico al diálogo como para hacerlo gráfico, como una herramienta, es un utensilio. El diálogo no es culpable per se de que sus operadores lo instrumenten mal. El diálogo es como la dinamita.
Tú con la dinamita puedes abrir un boquete para construir un túnel que una a dos ciudades, o tú con la dinamita puedes asesinar miles de seres humanos. Así que depende Claro. de cuán aptos y cuán diestros sean quienes dirijan el Claro, diálogo. uno de los elementos que está sobre la mesa de discusión es la Asamblea Nacional. Sin embargo, la primera directiva, no sé cuál es tu apreciación, surgió, pues insurgió de manera violenta con una oferta de 6 meses para salir del presidente Maduro. Y la segunda directiva, es decir, llama a una situación que es absolutamente imposible de hacer, es decir, por lo menos como lo planteaba. ¿Por qué se cae en esos extremos sabiendo que eso no va a tener un resultado viable pues, en este momento? ¿Qué crees tú? Sobre muchas mentiras, sobre muchas inexactitudes, deliberadas mentiras, se han construido espacios de popularidad. Cuando la Venezuela descontenta, que lo que yo percibo en mis recorridos por el país es la inmensa mayoría, no la oposición, la Venezuela descontenta. Porque aquí hace 4 o 5 años usted se paraba en un kiosco de periódico, en una venta de empanada, y alguien comenzaba a hablar pestes del gobierno, y usted decía, ese es de oposición, ese es escuálido, como le dice el chavismo. Sin embargo, hoy día una persona que se queje del alto costo de la vida, de la inseguridad, del desabastecimiento de medicina, usted no está al tanto de saber si ese señor es ADECO, de Primera Justicia, del Pero no es PSV. en esencia una oposición a un esquema. No, a eso voy. Entonces, el descontento hoy en Venezuela hizo metástasis. El descontento es sumamente grande y supera los límites de la militancia política. Entonces, este descontento presiona tanto sobre el cambio que creo que eso ha contaminado el discurso político con inmediatez, ofrecerlo todo y ofrecerlo ya. Cuando el año pasado se ofreció que en 6 meses se iba a salir del gobierno, y cuando ahora se ofrece que en un mes, porque el 9 de febrero debimos haber tenido entonces nuevas elecciones, 30 días después de la declaración de abandono según lo de cargo. establece la Constitución. Entonces, ¿verdad? todo fue mentira. Por eso yo creo, sí, yo como padre de familia, como educador, como vecino, yo prefiero una persona que me diga, mire, Claudio, esta cosa no es en 2 días ni es en 3 meses. Esto va a tardar tanto, pero que me diga la verdad. Yo soy de quienes percibo que nuestra prioridad, la prioridad para tener mejores servicios públicos, para sustituir espacios de arbitrariedad por espacios de amplitud, para sustituir espacios de clientelismo por espacios de profesionalismo. La prioridad, en mi opinión, es el espacio de las gobernaciones. Eso es lo que está planteado para este año. Y el Ejecutivo Nacional es para el año próximo. Yo sé que mucha gente que está viéndonos en este momento dirá, caramba, entonces Fermín está contento con el gobierno. No, no. Yo creo que, en mi opinión, el gobierno lo está haciendo muy mal. Ha perdido capacidad de respuesta. Y lo peor, no tiene capacidad de enmienda, porque no tiene sentido autocrítico. Pero decirle a la gente que Maduro va a salir mañana por la tarde Es engañar a la población. es decir una mentira. Y sobre una mentira no se puede diseñar una estrategia. Claudio, tenemos un segmento que es ¿qué nos dice la gente desde la calle? Vamos a verlos y nos respondes luego. ¿Cuál sería la solución para el emprendimiento del país en estos momentos? ¿Realmente podemos confiar en un diálogo por parte del gobierno nacional después de todas estas situaciones que hemos vivido y que estamos viviendo en el país?